Gracias por conectarte a nuestra reunión online. No olvides compartir esta transmisión y prepárate para nuestro tiempo de alabanza y adoración. Comenzamos. Antes de hablar, cantaste sobre mí. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Lejos de ti, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. No me di valor, te entregaste por mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Sombra que no alumbras, monte que no escales para encontrarme en mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme en mí. No hay sombra que no alumbras, monte que no escales para encontrarme en mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme en mí. Sombra que no alumbras, monte que no escalas para encontrarme en mí.
Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme a adorar. Cuando pienso cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Y cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. Y no me quiero conformar. Y quiero más. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. En mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Qué increíble es poder adorar juntos. Te recordamos que nos puedes seguir en redes y compartir nuestra transmisión para poder alcanzar a más gente.
No olvides que tenemos reunión online todos los miércoles a las 8 de la noche. Y también todos los domingos a mediodía. Ponte cómodo y prepara tu corazón para el mensaje que Dios tiene a nuestras vidas. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues nuevamente en una transmisión más y con el deseo de hablar de parte de Dios, no hablar de nuestra propia cuenta. Nuestra oración a Dios es que Él ponga sus palabras en nuestra boca y que hable a nuestra vida, que hable a nuestro corazón y podamos recibir un mensaje de parte de Dios. Así que, pues, gracias por acompañarnos. La transmisión pasada estábamos hablando un poco acerca de la cantidad de muertos que ha habido por esta situación de esta pandemia. Y mencionábamos de 480,000 muertos a nivel mundial. Y sin embargo, la cifra no para, sigue avanzando. Y hablamos de la necesidad de poder cumplir con lo que se conoce como la Gran Comisión, que, muchas veces se le ha dicho la Gran Omisión porque pues muchos no cumplimos con esto, ¿no? En Mateo 28, en el verso 19, el Señor dice: por tanto, vayan y hagan discípulos. Y bueno, el mandato es hacer discípulos, no conversos. Dice: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo creo que esto es algo que se convierte en una necesidad urgente porque, pues, más que nada en este tiempo estamos viendo la necesidad que hay de poder compartir con todos aquellos que no conocen de Jesucristo o aquella gente que cree que tener una religión es suficiente. Yo cuando conocí del Señor, una de las primeras cosas que se me quedó grabada, y es algo que yo anhelaba, porque yo fui durante muchos años, yo fui ateo y pues milité dentro de la izquierda mexicana, dentro del marxismo, estudié la carrera de filosofía y yo estaba muy, ¿cómo decirlo? Muy apegado al ateísmo y no quería saber nada de religión. Yo recordaba la frase de Carlos Marx que decía que la religión es el opio de los pueblos. Entonces cuando yo conozco de Dios, que tengo una revelación de Él, porque Él, aunque mucha gente no lo cree, Él me habló y yo le dije que yo quería conocer más acerca de Él, pero que me llevara a un lugar que no fuera una religión. Y cuando yo llego a un grupo y escucho que no es una religión, eso para mí me llenó de alegría en mi corazón saber que Dios no tiene nada que ver con religión. Porque yo decía, no es que yo no quiero nada con religión. Siempre he estado en contra de la religión y eso para mí fue algo impresionante. Entonces, ahora yo veo que uno de los más grandes engaños del mundo es que la mayoría de la gente cree que tener religión está bien y que con eso es suficiente y no entienden que Dios no tiene nada que ver con religión. El que inventó las religiones no fue Dios. Si Dios hubiera querido inventar o instaurar una religión a nivel mundial, pues hubiera sido el judaísmo. Jesucristo era judío, por eso la Escritura nos enseña que la salvación viene de los judíos. Jesucristo era judío. Y sin embargo, nosotros vemos en el origen de la iglesia, en el origen de la historia del cristianismo, cómo hay un conflicto entre Pablo y los discípulos del Señor, porque ellos enseñaban a judaizar y Pablo los confronta, les dice: ¿por qué ustedes, que siendo judíos, no viven como judíos y por qué enseñan a otros a judaizarse? No. Y nosotros vemos que Dios no tiene nada que ver con religión. Dios es una persona. Una religión es una institución, como una institución pública, como una institución privada, como una institución religiosa, como una institución, como un partido político, como una organización de hombres, ¿verdad? Una asociación X o Y. Y Dios no es una organización, es una persona. Entonces, cuando yo escucho que esto no es cuestión de religión, pues a mí me dio mucho gusto,
¿cómo decir que me sentí tan bien saber que verdaderamente Dios no tiene nada que ver con religión? Sin embargo, en la actualidad yo creo que es uno de los engaños más tremendos, porque la gente piensa que tener religión es, que ya con eso ya está suficiente y que creen en Dios. Y yo les he tratado de enseñar a la gente que conozco, no se trata de creer en Dios, se trata de creerle a Dios, es decir, no creer que Dios existe, sino creer que lo que Él dice es cierto y lo tenemos que hacer, porque yo conozco mucha gente y mucha gente piensa que creer en Dios ya la hizo, ¿no? O sea, que ya está bien, no, porque vemos nosotros que dicen creer en Dios y hacen lo que se les pega la gana. No tiene nada que ver Dios con esto. Dios es una persona y nuestro propósito es que la gente pueda entender que Dios envió a su único Hijo, a Jesucristo, a pagar el precio de nuestra maldad, de nuestros pecados, y que Él tuvo que pagar el precio de nuestra maldad y bajó a los infiernos y resucitó al tercer día para nuestra justificación. Esto la gente no lo sabe. Yo recuerdo, por ejemplo, mi padre que ahora yo sé que está con el Señor. Él me decía, hijo, dice, ¿y tú crees que yo no creo en Dios? ¿Tú crees que yo no rezo todas las mañanas? ¿Tú crees que yo no hago esto? Y le decía, papá, es que no se trata de eso. Y mire que la relación en este sentido con mi padre fue un tanto dura, porque él se negaba a hacer lo que él pues lo que se debe de hacer, ¿no? Y él hacía lo que él creía. Por ejemplo, él acostumbraba diariamente comprar su periódico y leer su periódico, pero yo le decía, lee la Biblia, papá, y se negaba y se negó toda la vida a leer la Biblia. ¿En cuánta gente lee 20,000 cosas o ve 20,000 cosas, pero no se acerca a saber qué dice Dios? ¿Por qué Dios nos dejó su palabra? ¿Por qué es importante leer su palabra? Y necesitamos nosotros entender que es un engaño el tener una religión y hacer lo que uno quiere, porque finalmente una religión no te exige compromisos. Y cuando nosotros conocemos del Señor, tenemos un compromiso en el que nosotros reconocemos que Él es el Señor y nosotros tenemos que obedecer lo que dice el Señor. Él manda, yo obedezco. Entonces, de verdad que hoy hay una urgente necesidad, porque comentaba yo en la transmisión pasada, todos fuimos creados para vivir eternamente. La única diferencia es, ¿dónde va a vivir usted su eternidad? Esos 480,000 que hablábamos el miércoles y al día de hoy, domingo, ya son 625,000 personas que han fallecido. ¿Dónde están esos 625,000 personas que han fallecido? ¿A dónde se fueron? Es impresionante el que ellos puedan estar, vamos a decirlo de esta manera, conscientes de su destino. Aquí no estamos conscientes de nuestro destino, pero cuando ellos lleguen allá, se van a dar cuenta que verdaderamente hay un cielo, que verdaderamente vamos a vivir eternamente. Y la diferencia es con quién vamos a pasar la eternidad. ¿Cuántos de estos 625,000 se fueron con Dios y cuántos no? Por eso es que yo decía, urge que nosotros cumplamos con esta gran comisión que Dios nos encomendó, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Ahorita vemos este aspecto verdaderamente como una necesidad global. ¿Por qué? Porque estamos viendo que esta situación nos está afectando en toda la tierra. Ya no es local en un país, en un pueblo, no, es a nivel de todo el mundo. Y necesitamos alcanzar al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y miren, en Lucas 12 voy a leer del verso 43 al 46, dice: «Qué feliz es el sirviente si su dueño lo encuentra cumpliendo sus órdenes. Les aseguro que el dueño hará que ese sirviente administre todas sus posesiones». Y más adelante habla acerca de los que no lo hacen. Dice: «Cuando vuelva a su amo, en el día y la hora en que menos lo espere, lo castigará como se castiga a los siervos o sirvientes que no obedecen. Más nos vale que cuando el Señor regrese nos encuentre haciendo lo que Él nos mandó, alcanzar al mundo para Cristo.
es importante que nosotros podamos entender que en cierta forma hemos tratado de alcanzar al mundo y muchas veces, por ejemplo, hemos usado una serie de estrategias, ¿no? Y que si hay que hacerlo de esta manera o de la otra, y no es que yo esté en contra de las estrategias, yo las he usado y las sigo usando y yo sé que las voy a seguir usando, pero no quiero hablar de las estrategias de cómo alcanzar al mundo. En las Escrituras vemos algunas indicaciones o principios de cómo alcanzar al mundo. Y hoy no quiero hablar de las estrategias, porque estrategias hay muchas, ¿no? Que si hacemos grupos en casa, que si hacemos estrategias de evangelismo masivo, que si hacemos grupos de 12, que si discipulamos a uno, que si hacemos esto. O sea, hay muchas estrategias, pero hoy no quiero hablar de estrategias, quiero hablar de no tanto estrategia, sino de uno de los instrumentos para alcanzar al mundo, y ese instrumento eres tú. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos, en la estrategia de Jesús, era Jesús. O sea, el Señor, para alcanzar a la gente, el instrumento, era Él. Así que por eso digo que la estrategia de Jesús era Jesús. Y en Marcos capítulo 3, en el verso 14 y 15 dice lo siguiente: y estableció a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, y que tuvieran autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. No voy a desarrollar todo esto, porque esto es prácticamente parte de un seminario o un curso o un taller de evangelismo, pero quiero hacer notar tres cosas. Número uno, el alcanzar al mundo es a través de una relación. Y él dice, y estableció a 12 para que estuvieran con él. O sea, el Señor Jesús llamó a 12 para tenerlos consigo. Y esto nos habla de lo importante que es tener relación unos con otros, que por cierto ahorita nos cuesta. Y dice, y los envió a predicar, es decir, les dio una función. Primero quería que estuvieran con él, y luego les dio una tarea, una función, enviarlos a predicar, y finalmente les dio autoridad. ¿Para qué? Para echar fuera demonios, para sanar enfermedades, para resucitar muertos. Mire, si una persona va a trabajar como policía y nomás le dicen vete a tal esquina y ahí tú controlas el tráfico, y no le dan uniforme, y no le dan placa, y no le dan nada, pues él se para ahí y nadie le va a hacer caso. ¿Por qué? Porque tiene que tener autoridad, y la autoridad va representada con su investidura. Entonces el Señor también les dio una investidura de poder, el Espíritu Santo. Les dio autoridad. Así que alcanzar al mundo hay tres cosas importantes: la relación, la función y la autoridad. Y yo decía, quiero hablar no de la estrategia, sino del instrumento. Y ese instrumento eres tú. ¿Cómo podemos hacer para que tú, que nos estás viendo, te conviertas en un instrumento del Señor para alcanzar al mundo? Que tú seas un instrumento en las manos del Señor. Y en 2 de Corintios, el segundo libro de la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15, voy a leer del verso 17 al 20, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros nos encargó la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, les rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Es decir, nosotros tenemos el mensaje
de reconciliación y nosotros somos los responsables de llevar a cabo la reconciliación entre Dios y el mundo que no le conoce. Así que el instrumento somos nosotros. Nosotros somos los representantes de Cristo en esta tierra. Fíjese, Pablo dice que nosotros estamos juntamente con Él, con Cristo, sentados a la diestra del Padre. Así que cuando el Señor voltea a la diestra, nos ve a nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo nos está representando y nos representa muy bien. Pero cuando Él, por decirlo de esta manera, quizás es una forma simbólica, Él se asoma a la tierra, a quien ve en la tierra es a Cristo. ¿Por qué? Porque Él en el cielo nos representa a nosotros y nosotros en esta tierra lo representamos a Él. Así que somos representantes de Cristo y nos representa muy bien. Nosotros somos los representantes de Él en esta tierra. La pregunta sería, ¿y cómo lo está representando usted? ¿Es un fiel representante de Él? ¿Su vida refleja a Cristo? Mire, yo recuerdo que, por ejemplo, una de las estrategias que utilizamos o que he utilizado yo en lo personal, durante años estuve dando escuela para padres en diferentes escuelas. Al principio no nos dejaban entrar porque decían, no, es que ustedes van a hablar de religión y esto, ¿no? Hasta que nosotros cambiamos la estrategia y dejamos de hablar acerca de lo que Dios dice en relación a la educación de los hijos y asumimos la responsabilidad y empecé a hablar lo que está escrito en las escrituras acerca de la educación de los hijos, pero sin decir Dios dice, y nosotros asumíamos la responsabilidad. Es decir, yo decía lo que se debe de hacer para educar a los hijos, pero nunca decía Dios dice, sino decía la palabra de Dios. La palabra de Dios, aunque usted no le diga el numerito, tiene poder, tiene autoridad. Y mire que de repente se nos abren las puertas y yo recuerdo que hubo escuelas que nos esperaban hasta un año para que fuéramos a sus escuelas a dar conferencias. Entonces fuimos a dar vez tras vez conferencias y siempre, al final, siempre, aunque la gente no lo pudiera entender, yo siempre hacía un llamado. Y la gente se quedaba asombrada y al final muchas personas se acercaban, padres de familia se acercaban muy discretamente y me preguntaban, oiga, ¿usted es cristiano? Y bueno, obviamente yo le decía, claro, por supuesto, sí soy cristiano. Pero mire que al paso de los años me preguntaban que si yo soy cristiano y yo les decía, ¿para usted qué es cristiano? Obviamente la mayoría de la gente nos dice, bueno, cristiano es creer en Cristo. Y yo les decía lo que dice en Santiago 2:19. Tú crees que Dios es uno, bien lo haces. También los demonios creen y tiemblan. Entonces, no es la respuesta correcta, no es decir creer en Cristo. ¿Por qué? Porque entonces podríamos decir, bueno, entonces también hay demonios cristianos, ¿no? Porque también ellos creen. Y yo llegué a esta conclusión. Ser cristiano es reflejar la vida de Cristo, reflejar su amor, su bondad, su misericordia, reflejar su carácter. Entonces ahora cuando me dicen, ¿es usted cristiano? Ya la pienso dos veces, porque la pregunta sería tanto para usted como para mí, ¿estamos reflejando el carácter de Cristo? ¿Estamos reflejando el amor de Dios? ¿Estamos reflejando su bondad? ¿Estamos reflejando su misericordia? ¿Estamos reflejando la vida de Cristo? Y yo no sé usted, pero yo tendría que decir no. He nacido de nuevo. Pero haga de cuenta, es como las obras que hay en construcción, ¿no? Que ponen una cinta y dicen, cuidado, obra en construcción. Y sabe que tendríamos que ponernos así un listón y decir, cuidado, cristiano en construcción. Porque mire, yo conozco a muchas personas siendo cristianas y siendo empresarios, no quieren contratar a gente cristiana porque dice es que son los peores trabajadores, son los que más nos quedan mal. Y si usted tiene tratos, negocios con gente cristiana, desgraciadamente el diablo mete sus asquerosas manos para hacernos quedar mal.
Y muchos cristianos no se preparan, no se fortalecen, no oran, no maduran y seguimos haciendo el ridículo como cristianos. Y es triste. A mí me ha tocado llegar a comunidades donde la gente no quiere saber nada de Cristo. ¿Sabe por qué? Por los mismos cristianos. He llegado a lugares, a pueblos, a municipios donde la gente dice, no, aquí no me vengas a hablar de eso. Aquí ya me han hablado. Y ¿saben qué? El mal ejemplo de los cristianos y la forma de predicar de los cristianos y su forma de vida que deja mucho que desear. Y la gente no quiere conocer de Cristo. Y yo a veces digo, los vacunamos en contra del cristianismo. ¿Por qué? Porque no hemos sido un buen ejemplo. Por eso es que yo quería hablar sobre este tema. La necesidad de verdaderamente reflejar el carácter, el amor, la bondad, la misericordia de Cristo, la vida de Cristo mismo. Necesitamos un cambio en nuestras vidas. Necesitamos enseñar a la gente a vivir realmente el cristianismo. Y a lo mejor no lo hemos enseñado bien, pero la verdad es que necesitamos mostrarle a la gente que debemos dejar que Cristo viva su vida en nosotros, que ya no estemos tratando de vivir nuestra vida y simplemente decir que somos cristianos, sino morir a nosotros, dejar de hacer lo que nosotros queremos y permitir que sea el Señor el que viva su vida en nosotros y que haya un cambio en el que podamos reflejar verdaderamente la vida de Cristo, el amor de Cristo, la bondad de Cristo, la misericordia de Cristo, la pasión de Cristo. Así que necesitamos un verdadero cambio. Yo he escuchado, por ejemplo, que se dice, los cristianos son los únicos soldados que se matan entre sí. Y es triste que nosotros como cristianos pues no estemos reflejando lo que necesitamos reflejar, el carácter de Cristo. Enseñar a la gente que no nada más se trata de hacer una oración y ya, no, sino permitir que el Señor haga un cambio en nosotros a través de someternos al estudio, a la lectura, a la meditación de su palabra. ¿Cuánta gente tiene años y años y años de conocer de Cristo y no cambian? Y es triste. Si usted tuviera un bebé y lo tuviera en brazos y llega una persona y le dice, ¿cuánto tiempo tiene? Y dice, no, pues tiene 2 meses. ¡Ay, qué bonito, qué hermoso! Pero si llega una persona y usted tiene un bebé en los brazos y le pregunta, ¿cuánto tiempo tiene? Y usted dice, 20 años. Es un monstruo. ¿Por qué? Porque no ha crecido. Ya debió de haber crecido. Y todavía lo tenemos en brazos. O no los hemos alimentado bien, o no les hemos enseñado. Algo ha pasado, pero necesitamos crecer, madurar y reflejar el carácter de Cristo. Y necesitamos hacerlo, necesitamos un cambio. Verdaderamente necesitamos crecer, madurar y reflejar la vida de Cristo. Cuando nosotros seamos transformados de esa manera, vamos a alcanzar al mundo. ¿Sabe qué? No vamos a tener que rogarle a la gente, sino la gente va a venir y nos va a preguntar, oye, ¿qué has hecho tú para cambiar? Yo te conozco, tú eras así y así asado y ahora eres diferente, ahora eres totalmente distinto. Tu vida se anhela, se antoja la forma como tú eres, como tú vives. Y la gente va a querer, va a anhelar ser como nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros reflejamos a Cristo. Así que no se trata de estrategias, sino de nuestra propia vida. Que nosotros podamos dar lugar al Señor a que Él viva su vida en nosotros y que nosotros podamos reflejar el carácter, el amor, la vida de Cristo. Yo pienso que por eso Pablo decía en Colosenses 1:27, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Esa es la esperanza de que nosotros podamos verdaderamente reflejar el carácter, el amor de Cristo, que su vida se antoje, que la gente diga, wow, qué hermoso es estar contigo, me encanta platicar contigo, me encanta estar a tu lado, es distinto estar contigo, que la gente se enamore de Cristo a través de usted,
que la gente vea a Cristo a través de usted, que la gente escuche a Cristo a través de usted, que la gente pueda experimentar el amor de Cristo a través de usted. Esa es nuestra meta y eso va a ser la forma más eficaz de alcanzar al mundo. Entonces yo quiero invitarle a que usted pueda tomar esa decisión de dejar de vivir su vida y empezar a considerar lo importante que es permitir que Cristo viva su vida en usted. Cristo en ustedes es la esperanza de gloria, decía Pablo. Y hoy es una urgente necesidad porque la gente ya no quiere saber nada de religión. Necesitan saber de Cristo. ¿Y quién lo va a reflejar? Usted y yo. Así que es un compromiso muy grande, pero la verdad es algo impresionante. Hay gente que le da pena compartir de Cristo o hablar de Cristo, o no saben cómo hablar de Cristo con otras personas. Sin embargo, yo conozco personas que aún estando en el lecho de muerte, en el hospital, o saliendo de una operación, o cuando apenas los van a llevar al hospital, siguen hablando de Cristo y les comparten a los médicos, a las enfermeras, a los, ¿cómo se llama? A los afanadores o al anestesista, y siguen hablando de Cristo y no paran. Conozco personas hermosas y bellas que su pasión es hablar de Cristo y la verdad yo quiero invitarle a usted a que dé lugar a que la vida de Cristo se refleje y que podamos alcanzar por lo menos a su casa, hombre. ¿Cuántos de nuestros familiares no son cristianos? O se confunden y piensan que esto es cuestión de religión. Y yo me doy cuenta porque yo veo en mi caso, ¿no?, que cuando hablo de Cristo muchos se alejan, no quieren saber de Cristo, pero lo que no saben es que se están perdiendo lo más hermoso de la vida, ¿sí? Y yo quiero animarle a usted que quizás nos está viendo por primera vez a que pueda tomar la decisión de acercarse sabiendo que esto no tiene nada que ver con religión, ni pretendemos cambiar la religión a nadie, porque ese no es asunto nuestro, ese es asunto de Dios. Simplemente animarle a que se acerque a los pies de Cristo y que usted pueda ahí, en la intimidad de su hogar, a solas, decirle: Señor, quiero conocerte. Y si he pecado, si hay algo que no te gusta en mí, perdóname de cualquier cosa que a ti no te agrade de mí, de todo lo malo que yo haya hecho, perdóname. Y hoy quiero abrir mi corazón y aceptar a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Porque la palabra de Dios dice que si nosotros creemos en nuestro corazón que Dios envió a Jesucristo a esta tierra a pagar el precio de nuestros pecados, de nuestras maldades, de nuestros delitos, si creemos esto en nuestro corazón y confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, experimentaremos el regalo que Él tiene para nosotros, la salvación. Así que yo le invito a que a solas haga una oración así, sencilla, en la que le pida perdón a Dios y confiese a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y nos vemos en la próxima transmisión. Que Dios los bendiga y quiero animarles a compartir el amor de Cristo con otras personas. Que la gente pueda recibir un abrazo de parte de usted y pueda experimentar el amor de Dios a través de usted. Que Dios los bendiga. Recuerde, usted es embajador de Cristo.